hablando de malformaciones, problemas de desarrollo. Y lo último que habíamos conversado era, ¿cierto?, cómo podía esto estar afectando a una mujer embarazada. Recuerden que esto ocurre en el feto o en el embrión durante el periodo en el que se están desarrollando ciertas estructuras especiales. Y esto fue lo último que conversamos. Y los agentes teratogénicos que pueden estar relacionados a la generación de estos problemas pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, acá tenemos agentes de tipo físico, temperaturas, ¿cierto?, relativamente elevadas, radiaciones. Acá normalmente se le echa mucho la culpa a la radiografía, pero yo les digo siempre a los estudiantes, la radiografía aporta un porcentaje chiquitito de radiación. Tendría que ser una sobreexposición para que podamos tener un problema, ¿cierto?, teratogénico. Usualmente no ocurre. Normalmente el que tiene que protegerse de eso es el que está manipulando, ¿cierto?, el tecnólogo médico a cargo de tomar la radiografía, ¿ya? Y también puede ser algunas deficiencias nutricionales que se sabe claramente que pueden llevar a generar cierto grado de malformación, ¿ya? ¿Profe? Dígame. ¿Y qué se considera como alta temperatura? No, temperaturas que pueden estar llevando a que se pueda generar daño a nivel de célula, ¿ya? O sea, un paciente que tiene una hipertermia, una fiebre, una mamá, obviamente, esa temperatura alta puede llevar a que comiencen a generarse muerte celular. Y son células que están constantemente en división, entonces el hecho de perder ciertas células va a llevar a que ciertos tejidos puedan desarrollarse en forma deficiente, ¿ya? En otras palabras, jamás evitar tener una fiebre o una hipertermia estando embarazada, porque es peligroso. Ya, otro agente importante son los biológicos. Acá aparecen varios, pero se utiliza normalmente este acrónimo para poder recordarlo. Son bastante útiles para poder ir estudiando, el TORCH. ¿Okay? Torch viene como de fuego, ¿cierto? Torch, quemar, ¿cierto? De hecho, si quieres llevarlo al castellano más básico, antorcha, igual te sirve, ¿ya? Pero torch. Y hace referencia a una serie de patógenos, por ejemplo, la toxoplasmosis. ¿Ya? Para los que no sepan, mucho cuidado con los gatitos mientras usted está embarazada. Siempre llega al veterinario a sus mascotas porque ellos pueden, ¿cierto?, transmitir la toxoplasmosis. Mucho cuidado si tu gatito lo ves muy tranquilamente jugando con un ratón que está vivo, porque el ratón cuando está contaminado con toxoplasma, el parásito le cambia la química cerebral y el ratón le pierde el miedo al gato, entonces se acerca al gato. El parásito le dice al ratón que se acerque al gato para que el gato mate al ratón, se lo coma y se infecte el gato. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Siempre tener harto cuidado con los gatitos, siempre en la ventana que el ruido nos va a estar molestando, por favor. Y por eso es que en el caso de las mujeres embarazadas es fundamental, ¿ya? Mucho cuidadito aquí. Tenemos la rubiola, que hoy en día está bastante controlada, bueno, hasta que aparecieron, ¿cierto?, en la Tierra los antivacunas, pero bastante controlada. El citomegalovirus, ¿cierto?, y el herpes, que es algo mucho más recurrente y común hoy en día, que normalmente se contagia durante el parto, por si acaso, ¿ya? Así que sabemos que si hubiese un cuadro de herpes, ¿cierto?, más importante y grande, podría, en los periodos de crecimiento del embrión, igual terminar siendo un agente, ¿cierto?, peligroso. Y las sustancias químicas, y acá, en el caso de ustedes, les va a interesar mucho que algunos fármacos, de hecho vamos a utilizar un poquito de historia, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, pueden generar efectos teratogénicos. Acá inclusive hay algunos antibióticos, ¿ya? Yo recuerdo haber estado estudiando en la universidad y haber visto un caso cercano en donde una pareja que sospechaban de embarazo, eran estudiantes, así que igual estaban un poquito, ¿cierto?, asustados en ese momento, pero no tenían complicación de querer tener la guagua, pero justo ella estaba con un tratamiento con antibiótico, entonces hicieron su búsqueda teratogénico y tuvieron que mover tierra, mar y cielo para poder conseguirse ¿cierto?, la posibilidad de tener la pastilla el día después, ¿okay? Porque si no iban a tener que generarse, ¿cierto?, un embarazo con una alta probabilidad de teratogénesis. ¿Ok, chicos? Y me acuerdo que en ese tiempo, por ley, se tenía que tener en todos lados, pero la alcaldesa que estaba en ese tiempo lo prohibió. Por eso que tuvieron que mover tierra, mar y cielo para tener la pastilla. Ya se presenta eso, ¿no? Punto importante. Y bueno, hemos tenido solamente una alcaldesa hasta la fecha. Algunos metales, ¿cierto?, y drogas ilícitas, y obviamente algunas lícitas, porque sabemos que el alcohol, ¿cierto?, es una droga lícita porque se vende con cierta facilidad, pero sabemos que va a generar problemas, ¿cierto? Las tetraciclinas. Y usted, si alguna vez se preguntó por qué las tetraciclinas son peligrosas, son una forma, ¿cierto?, de fármaco, es porque estos te generan una coloración y malformación en huesos, ¿ok? Entonces es común, por ejemplo, no tanto como agente teratogénico, pero lo vemos, ¿cierto?, por ejemplo, en niños pequeños que se dan dosis altas de tetraciclina
y después al cambiar los dientes salen manchados, los definitivos. Ya y hay un caso muy bullado de una mujer que ya era adulta, cambió todos los dientes, pero como tuvo un tratamiento grande con tetraciclina, al hacerle una cirugía se dieron cuenta que los huesos habían obtenido la coloración. ¿Ya? Si quieren buscarlo, háganlo, se puede, ¿cierto? Les puede resultar interesante. La talidomida, que la vamos a estudiar hoy día, y el tabaco, que siempre ha sido un agente, ¿cierto?, complicado que hay que tener presente y ojalá evitarlo. ¿Cómo es que estas sustancias van a poder llegar al feto o al embrión? ¿Ya? Ahí está el punto clave. Resulta que para que una sustancia teratogénica pueda ejercer su efecto nocivo, tiene que traspasar la barrera placentaria. Resulta que la barrera placentaria es bastante eficiente, es muy, ¿cierto?, eficiente para poder protegernos y poder mantener, ¿cierto?, al embrión o al feto aislado y obviamente con su aporte de oxígeno y nutrientes. El problema está en que algunas de estas sustancias son de tamaño pequeño, son algunas lipofílicas, por lo tanto les cuesta muy poco traspasar la barrera placentaria. ¿Okay? El problema está principalmente en cuál punto. Uno, que la sustancia pueda difundir a través de la placenta, y dos, esté en los niveles o concentraciones necesarias para generar el problema. ¿Okay? Entonces es muy importante que tengamos presente, ¿cierto?, que la placenta nos permite protegernos, pero obviamente algunas sustancias van a pasar con cierta libertad. ¿Ya? Entonces, como les dije, deben traspasar la barrera placentaria, llegan, ¿cierto?, al embrión, ¿cierto?, al feto, y van a empezar a producir todos los daños que comentamos en la clase anterior. Entonces, acá está el resumen de lo que les decía. Deben ser liposolubles, pequeñas, de bajo peso molecular, no ionizados. Eso quiere decir que al no tener cargas es mucho más fácil que puedan traspasar la barrera, ¿ya? Y deben encontrarse en forma libre. El último punto se lo explico. Para que una sustancia teratogénica ejerza su efecto traspasando la barrera placentaria, cuando decimos que debe estar en forma libre, quiere decir que no debe estar acomplejada con nada. Usualmente no debe estar unida a proteínas. ¿Ok? Porque recuerden que en la sangre tenemos muchas cosas que se pueden unir a las proteínas, siendo una proteína fundamental la albúmina, que es como el taxi barato de la sangre, entonces casi todo se une a la albúmina. ¿Ok? Entonces yo, si tengo la sustancia en cantidades suficientes, que pese a que sea una proteína, pero tiene también una cantidad importante de su forma libre, esa es la que va a pasar a través de la placenta y va a generar los problemas en el embrión. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Bien, hablemos un poquito de historia. La talidomida, utilizada durante harto tiempo, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de décadas atrás, hartas décadas atrás. Ahí ni siquiera habían nacido, así que son hartos años atrás. ¿Ya? Y la gracia que tenía la talidomida es que se utilizaba como una forma de poder controlar en parte la necesidad o la sensación de vómito en el embarazo. Lo más remate, que al principio, el primer trimestre normalmente tenemos harto problema de vómito. No tal paso, si usted tiene en algún momento más adelante ese problemilla que es común en el primer trimestre, el jengibre es un excelente método de evitar, ¿cierto?, el desarrollo de náusea o de vómito, ¿ya?, en el embarazo. Así que no tiene que estar tomando ningún medicamento. A no ser que te lo prescriba el médico porque está, ¿cierto?, con un problema mayor. Ya. ¿Qué pasaba en ese tiempo, chicos? Se daba como antiemético, a eso me refiero. Antiemético para evitar las náuseas y el vómito. ¿Ya? Y también se encontraba que tenía una función como sedante. Entonces permitía evitarse ciertos malestares que están asociados en el primer trimestre del embarazo. ¿Cuál era el problema? Que esta sustancia, ¿cierto?, genera, porque todavía se podría, ¿cierto?, administrar en forma rara, pero no se hace, la focomelia, que es el crecimiento normal, normalmente de las extremidades, ¿ok? Principalmente asociado aquí a lo que es inducir una disminución de la cantidad de vasos sanguíneos que van a estar aportando sangre a las extremidades. Por lo tanto, el tejido que no recibe suficiente sangre no crece. Entonces veíamos niños que nacían con extremidades, ¿cierto?, muy acortadas, ¿ya?, y que obviamente está, ¿cierto?, asociado a la administración de esta sustancia. ¿Ahora se puede utilizar talidomida? Sí, pero obviamente está contraindicado con la mujer embarazada. ¿Ya? Siempre se pregunta si es que hubiese algún riesgo de embarazo, ¿cierto?, o si fuese un varón no habría ninguna dificultad. Se utiliza, por ejemplo, para tratar mielomas y también, ¿cierto?, la inflamación en algunos pacientes que pueden estar pasando por cuadros de lepra, ya que es un cuadro inflamatorio, ¿cierto?, y obviamente destrucción del tejido importante, ¿ya? Entonces se puede utilizar, pero obviamente totalmente contraindicado con las mujeres embarazadas. Y acá podemos ver las dos estructuras, porque de hecho la talidomida funciona en base a sus dos estructuras quirales,
¿Cierto? Ustedes hasta lo manejan, ¿no? ¿Tuvieron química orgánica? ¿Están en química orgánica ahora, no? ¿Ya lo pasaron ya? ¿Algunos compañeros están en Técnica avanzada. avanzada? ¿Es como un electivo? Orgánica. Ah, orgánica 2. Ah, ok. Ya, pero saben que cuando me refiero que las estructuras quirales, es cierto que literalmente la misma molécula puede presentar distintas conformaciones en el espacio, empieza a ser la misma, ¿cierto? La misma composición, ¿ya? Y bueno, en realidad se ve claramente la diferencia fundamental. Pero ambas estructuras son las que van a estar generando este efecto, ¿ya? Y el mecanismo de acción es el que le estoy mencionando acá. Inhiben la angiogénesis. Por lo tanto, si yo evito que se genere vaso sanguíneo, ¿cierto? Va a llevar a que ese aporte de sangre hacia cierta zona no va a ocurrir. Y normalmente lo hace a través de la inhibición o la interrupción, mejor dicho, de la acción de este factor de crecimiento. Entonces, este factor de crecimiento que no se va a estar, ¿cierto?, desarrollando, se va a estar generando, usualmente asociado a las partes de las extremidades, va a llevar a que finalmente esas zonas no se desarrollen correctamente. ¿Ya? Me acuerdo de un caso conocido de un sujeto que salía harto en televisión, pero no me acuerdo si fue por efecto de la talidomida. Pero haciendo sumando y restando, quizás sea, ¿cierto?, por esa razón. ¿Ya? Así que bueno, usted podría preguntarle a su papá, porque esta es la época en la que su papá era, ¿cierto?, más o menos unos 7. Ah, no, mi papá. No lo soy, mi papá. Bueno, le puedo preguntar a mi mamá, ya se fue. Le puedo preguntar a mi mamá. Le puedo preguntar a su abuelito, ahí sí. ¿Ya? A su abuelito. Y probablemente le van a comentar que en algún momento empezaban a hacer algunas bobitas y que venían con algunas complicaciones. ¿Ya? Acá en Latinoamérica los controles eran mucho más precarios, por lo tanto se daban algunos medicamentos y después de harto tiempo se empezaban a regular. ¿Okay? Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál era el otro elemento o la otra sustancia que quería que conversáramos? Era el alcohol. ¿Ya? Acá le voy a pedir por favor que tengan cuidado, eso sí. Porque tú vas a ver ciertas características, ¿cierto?, en la fisonomía o en la estructura facial, pero eso no quiere decir que cualquier persona que tenga ciertos rasgos quiere decir que viene de una madre que tenía alcoholismo o consumió mucho alcohol durante el embarazo, ¿ya? Pero se sabe que sumado a otras características representan o generan, ¿cierto?, lo que nosotros reconocemos como el síndrome alcohólico fetal. ¿Ok? Para que tengan presente, por favor, porque de repente se puede, ¿cierto?, generar inclusive estas situaciones muy incómodas para algunas personas, ¿ya? Entonces normalmente vamos a ver que la bobita nace, de hecho esto es bastante bullado. ¿Qué pasó este mes en Chile? De hecho no sé si fue acá en Conce, pero fue en el sur de Chile. Una mamá tuvo su guaguita, la guaguita estaba con síndrome de abstinencia, ¿cierto? Y la mamá fue con el que era, no sé si su papá o la pareja, y se robaron de la guagua. Fue el coronel, ¿no? Yo quedé hasta donde se robaron de la guagua, no sé si la encontraron. Ahí quedé, porque después vino las fiestas PAC, y como que todo se... No, fue este año. Mira, no sé si fue este mes, pero fue este año. No me acuerdo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el alcohol, como insisto, es una droga, pero es lícita, por lo tanto la gente la puede comprar con mucha libertad. ¿Ya? Entonces, normalmente vamos a ver que el sujeto, producto de un embarazo donde hubo exposición al alcohol, va a llevar a que tenga, por ejemplo, estas anomalías faciales, ¿ya? Va a tener una tasa de crecimiento reducida, ¿ya? Va a tener un problema de discapacidad intelectual y acá podemos ver los rasgos interesantes. Por ejemplo, vemos, ¿cierto? Bueno, microcefalia, lo que indica que hay un crecimiento, ¿cierto?, pobre de lo que sería el encéfalo. Se generan unos pliegues epicánticos que, pues, si usted mira a su compañero de al lado, puede que lo tenga, pero un poquitito, ¿ya? Si está un poquitito más marcado, que son esos pliegues que están justo entre el ojo y la nariz, si están un poquitito más marcados, no se asuste, porque también están mucho más marcados en personas que son de ascendencia asiática, ¿cierto? Entonces no necesariamente quiere decir que tú tengas ese pliegue por el problema que estoy viviendo. Pero sí se ha encontrado que ese pliegue se hace mucho más notorio. Personas que tengan el síndrome alcohólico fetal y también, por ejemplo, personas con el síndrome de trisomía de par 21 o síndrome de Down. ¿Okay? Entonces igual es un signo interesante. Se genera, ¿cierto?, un signo de nariz aplanada, que tampoco es algo que podemos considerar, ¿cierto?, como sea tan relevante. Esto sí es interesante, un surco nasolabial que tiende a ser plano. ¿Ya? Usted tiene un pliegue en los labios, si usted no se había percatado. Entonces, para que sepan, porque la imagen no te permite tenerlo con tanto detalle, pero recuerden que cuando usted revisa un labio, ¿cierto?, siempre tenemos este pliegue mayor
se ve y se genera a nivel, ¿cierto?, del labio superior. A ese pliegue perfecto. ¿Estamos, chicos? ¿Ya? Quedó un poquito grueso el labio, si es una persona más caribeña. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que son o que tienen cierto ese antecedente de consumo de alcohol por parte de la madre presentan un labio superior que no tiene ese pliegue, o sea, es literalmente liso. Y entonces acá no se ve con tanto detalle. Si ustedes después lo ven con cuidado en su computadora, ahí lo van a ver con más cuidado, ¿ya? O más detalle. Y lo otro es que se va a generar esta perilla, o el mentón, que tiende a estar desarrollado de manera pobre, que se tiende a estar como más, ¿cierto?, llevado hacia la parte posterior del rostro. ¿Ok? Así que hay harta características interesantes y acá podemos, ¿cierto?, hacer un recuento de lo que estábamos conversando. ¿Ya? Ahora, cosas importantes a tener presente con respecto al alcohol. Porque quizás usted lo vio en algún momento, no sé, su prima, su tía que estaba esperando una copita y, sí, en total, es una copita. Así como para año nuevo, como una copita chiquita de vino. Como para quitarse o estaba con alcohol. Eso no va a generar un síndrome alcohólico afectado a la boca. Estamos hablando de que hay un factor importante, el tiempo de exposición. Es una persona que está recurrentemente consumiendo alcohol, o sea, una persona que está alcohólica. ¿Ok? Ahora, si usted me pregunta, ¿y entonces se puede? Yo recomendaría que nunca haga nada de tomar alcohol durante el embarazo, no lo haga, ¿ya? Porque al final de cuentas sabemos, ¿cierto?, que nunca ha sido algo bueno y menos para, ¿cierto?, un organismo que se está formando, no lo haga. ¿Ya? Dígame. Y cuando las mujeres que no saben que están embarazadas y se carretean harto, si toman alcohol después, tiene que ser como durante todo el embarazo que no toman alcohol o antes de consumir. Tu pregunta tiene una respuesta súper fundamentada con lo que vimos en la clase anterior. Me pasé. Caramba. Acá está. Va a depender en qué semana. Porque recuerda que las semanas que son más vulnerables, por así decir, para que podamos generar un grado de acción de un agente teratogénico, va entre la semana 8 y 10 de desarrollo. ¿Me explico? Entonces ya, si se dio cuenta pasadita de la segunda semana, ¿cierto? Ya estaba en la tercera semana, claro, obviamente el tiempo de exposición fue menor. Hay personas que no, que siguen. Y hay personas que no se dan cuenta, bueno, son los típicos casos que aparecen en ciertos documentales, no sabía que estaban embarazadas, ¿cierto? Y de repente ya. Entonces también, claro, ahí ya va a depender de cómo estuvo el consumo de alcohol en ese tiempo. Por ese muchacho porque estaba en plena discusión. ¿Ya? Por favor. Ya, ¿respondo tu pregunta con eso? Perfecto. También, ¿cuánto alcohol se consumió, cierto? Porque una cosa es el tiempo de exposición y la otra cuánto alcohol se consumió, porque podrían ser ciertas cantidades relativamente grandes hasta quedar embriagado, ¿cierto? Y cada ocasión va a estar buscando quedar embriagado. Eso obviamente es alcoholismo, ¿cierto? Liso y llanamente. La frecuencia de consumo que está relacionada a lo anterior, la genética de la madre. Acá hay un punto importante también. Y te dirá, profe, ¿por qué la genética? Porque también, dependiendo de tu genética, tu capacidad de metabolización del alcohol es distinta. Por ejemplo, saben o conocen de alguna etnia, porque no existen razas en el humano, por si acaso. Eso es un concepto errado. ¿Conocen alguna etnia en el mundo de humano que tenga problemas con el consumo de alcohol? ¿Que ligerito le genere problemas? Lo asiático. Lo asiático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay enzimas encargadas en la, ¿cierto? Señoritas, al menos usted, si me llegan tarde a la clase, no pueden tampoco llegar y salir porque la verdad es que está interrumpiendo y no creo que sea una forma respetuosa a sus compañeros. Disculpe que la agarre usted en la última, que está saliendo, pero eso no me parece bien. Cierre la puerta. Disculpe muchachos la interrupción, pero me parece que fue una falta de respeto de ustedes que llegaron a la hora. ¿Ya? Y si va a llegar tarde, pueden simplemente ir, creo que ya estamos cruzando la línea. Sigamos. Entonces, si tengo un sujeto que tiene, por ejemplo, ascendencia asiática o derechamente viene hacia, ¿cierto?, su capacidad de metabolizar el alcohol va a ser distinta. ¿Ok? Los indígenas americanos también tienen dificultad, porque existen, ¿cierto?, dificultad para metabolizar, ¿cierto?, el alcohol. Rapidito caen en los efectos, ¿cierto? Acá en Chile se dice que parecen avena, se cocen rápido, ¿cierto? Entonces, es producto por eso. Pero hay personas que tienen otras raíces, otra etnia que tienen mejor manejo, ¿cierto?, de resistencia y que obviamente eso va a depender, si yo metabolizo más o menos el alcohol, qué tanto podría estar ejerciendo el efecto de ese alcohol sobre el embrión. ¿Me siguen, chicos? ¿Ya? Como punto clave. Y los factores, ¿cierto?, ambientales que más que todo van a llevar a si estás más propenso a poner en riesgo el feto o no. ¿Ya? Si
fuese alcohol solamente, ok, se entiende, pero si fuese alcohol más algún otro tipo de droga adicional, obviamente el riesgo va a ir creciendo, hace cada vez mayor. Entonces, podemos ver el mecanismo de acción de lo que estábamos conversando. Esto va a llevar a que, mientras la madre está tomando alcohol, cantidades grandes, recuerden, la cantidad, la exposición, la frecuencia es fundamental. Grandes cantidades de alcohol, ¿cierto?, en el suero de la madre, va a llevar a que, obviamente, como el alcohol es una molécula, ¿cierto?, que fácilmente puede traspasar la barrera placentaria, porque recuerden que el alcohol literalmente hasta puede traspasar la membrana celular con cierta facilidad. Por lo tanto, entra y el feto se ve expuesto a esa sustancia, ¿ya? Eso va a llevar entonces que como efecto comienza a aumentar los niveles de calcio a nivel de en el citoplasma de ciertas células, particularmente en las neuronas que van a llevar paso al desarrollo de la corteza cerebral o neuronas corticales, ¿ya? Por lo tanto, eso quiere decir que esa neurona, ¿qué le va a pasar por aumentar tanto el calcio? ¿En qué momento hablamos de un exceso de calcio como algo malo al comienzo del semestre? Cuando estábamos hablando de los mecanismos de daño celular, ¿no? ¿Cierto? Como una forma de estimular la apoptosis, ¿ya? Entonces aumenta el calcio, va a disminuir ¿cierto?, la expresión de proteínas, ¿cierto? Van a disminuir las proteínas que son antiapoptóticas, como la proteína BCL2. No confundir con la familia BCL2, porque hay tanto antiapoptóticas como proapoptóticas en la familia. Pero si hablo de la proteína BCL2 como tal, esa es antiapoptótica y empieza a disminuir. ¿Ok? Y empiezan a aumentar proteínas proapoptóticas como la proteína VAX. ¿Ok? No se olviden, la proteína VAX, ¿por qué es proapoptótica? Porque permite que se generen los poros para que escape el citocromo C. ¿Ok? Induciendo la vía intrínseca de la apoptosis. Y para más remate, disminuimos también a nivel de la membrana mitocondrial, ¿cierto?, el potencial que se genera por las diferencias de carga. Entonces vamos a ser incapaces de poder producir el gradiente de, por ejemplo, protones, va a ser difícil poder generar ATP. Eso va a llevar finalmente a que las células, por donde usted lo vea, va a decidir ir por la vía de la apoptosis. ¿Ok? Entonces vamos a perder células que están conformando la corteza cerebral y también corteza cerebrosa. Yo creo que con eso queda más que claro que los efectos van a ser bastante devastadores con el niño o niña que nazca en ese tiempo. ¿Ok? Ahora, les voy a pedir que hagan el siguiente trabajo, pero que lo hagan de la manera más respetuosa. Busquen información sobre grupos sociales de riesgo en distintos países de Latinoamérica. ¿Ok? En Chile se les dice con distintos nombres, ¿cierto?, a las poblaciones donde viven las personas. O se les da un nombre, en algunos países se les pone otro nombre, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que si analizan la fisonomía de las personas, te vas a encontrar con más de una persona que se parece mucho. Porque recuerden que el consumo de alcohol, desde el punto de vista excesivo y peligroso, está muy ligado a lo bajo colesterol. ¿Estamos, chicos? Y si alguien piensa, pero la gente que tiene mucho dinero toma alto, sí, pero tiene la posibilidad, mejor dicho, de tener acceso a salud y también un poco más de orientación. ¿Okay? Cosa que lamentablemente no ocurre, ¿cierto?, con los tratos más bajos. Así que sería bueno que lo hagan para que también hagan un poquito de conciencia de lo que estamos conversando. Me detengo, chicos, y le pregunto si me siguen hasta acá. ¿Sí? Perfecto. Otros mecanismos que podrían llevar a generar teratogénesis. Algunos ya lo había comentado. Yo les dije, si yo no consumo folato o ácido fólico, voy a tener mayor probabilidad de desarrollar espina bífida, ¿cierto? Incluso hasta cráneo bífido. Les di como tarea que buscaran el cráneo bífido. ¿Lo buscaron? ¿Cómo sabían? Sí, sería como detrás, como expuesto. Claro, el cráneo no cierra, ¿cierto? Y literalmente el encéfalo queda expuesto. ¿Ya? Y las imágenes son bien grotescas. Muchas de las imágenes son de bebés que murieron. ¿Ya? Porque es bastante difícil mantenerlo, ¿cierto? Y evitar infecciones. Entonces, un tipo de mecanismo es que se utilizan antagonistas del folato. O sea, el folato lo necesitamos para que se cierre el tubo neural y se genere el desarrollo correcto. Pero si yo estuviese consumiendo antagonistas de folato, entonces va a llevar a que se genere lo que ya habíamos conversado, ¿cierto? Espina bífida, anacefalia, entre otras cosas, ¿ya? También se pueden utilizar disruptores de la cresta neural, que están muy asociados a lo que conversamos recién, ¿ya? Y por lo tanto va a interferir con que las neuronas vayan migrando, vayan proliferando las células precursoras de neuronas, y por lo tanto tengamos problemas en la diferenciación de células nerviosas. Si tengo diferenciación, una pobre diferenciación de células nerviosas, el tejido cerebral propiamente tal, cada vez va a ser más deficiente en cantidad, ¿ya? Disruptores endocrinos, bastante escuchado hoy en día, ¿cierto?, en distintos países. Estos disruptores endocrinos lo que hacen es, acá sale,
afectar el metabolismo de algunas hormonas sexuales, ¿cierto? Especialmente las del hombre. Usted dirá, ¿por qué? Porque esto es lo que hacen, como lo dice el nombre, disruptor endocrino. A ver si lo voy a explicar de una manera sencilla. Ustedes estudiaron fisiología endocrina, así que lo vamos a explicar. Si te pregunto, ¿cuál es el eje de regulación neuroendocrino gonadal? ¿Qué hormona se secreta en el hipotálamo? La hormona liberada de gonadotrofina, ¿cierto? La cual viaja por el sistema portal sanguíneo, llega a la pituitaria anterior y se secreta, o adenipoxia, y se secreta LH y FSH, ¿cierto? Y esto, recuerden, que hace más referencia al caso de los varones, va a llevar a que si fuese la gónada, con la FSH estimulemos la espermatogénesis, con la LH estimulemos la secreción de testosterona. Me quedo con la testosterona. Un disruptor, ¿qué es lo que hace? La testosterona normalmente lo que hace para controlar esto es simplemente el típico feedback negativo. ¿Estamos todos de acuerdo, no? ¿Sí? Ya. Si yo tengo un disruptor endocrino, seré capaz de... ¿Qué es lo que va a ocurrir? Voy a estar impidiendo que ocurra esto. ¿Me siguen? Y esto va a llevar a que los niveles de esto empiecen a aumentar. Y tus tejidos tienen una enzima, ustedes la tienen que conocer porque esto se dio en fisiología, la aromatasa. ¿Les suena, no? ¿No? Ya, aprendan, escriban. La aromatasa es la enzima que transforma la testosterona en estrógeno. Por lo tanto, mientras más testosterona, más estrógeno y empiezan a aumentar los efectos feminizantes. ¿Me siguen, muchachos? Les comento, los disruptores endocrinos están presentes en muchas sustancias que usted utiliza como productos de belleza. Y por eso es que hay muchas niñas, que acá por favor, escuchen porque esto lo vengo viendo hace por lo menos 10 años atrás, hasta la fecha. Muchas niñas que antes de llegar a la edad normal de tener, ¿cierto? Por ejemplo, la menstruación, comienzan a desarrollarse con características sexuales más jóvenes. ¿Me siguen, no? Entonces hay que tener cuidado. Y cuando usted ve a las mamás que andan preocupadas y todas las etiquetas porque tienen hijos seguramente y quieren evitarse hacer alguna explicación. Esto se sabe ya, por si acaso. ¿Pero eso afecta a las características físicas sexuales? ¿O también puede como adelantar la menstruación? Es que a eso voy. Si tú tienes la presencia de un disruptor endocrino, eso va a llevar a que el eje comience a estimular más la secreción de la hormona sexual antes de tiempo, por lo tanto los efectos que están asociados a esa hormona van a ser antes de tiempo. Yo creo que todos se han dado cuenta que muchas niñas que están llegando a una edad bastante pequeña y ya están desarrollando tienen que observar su entorno, muchachos, ¿ok? Así que ojo. Ahora, ¿estas sustancias pueden generar un efecto? Por supuesto, porque si yo estoy generando cambios en los niveles hormonales, voy a empezar a decirle al tejido del embrión, ¿sabes qué? Desarrollate de tal manera con ciertas características y eso no va a ir a la par con lo que sería el genotipo. ¿Me siguen, muchachos? Por eso es que hay que tener un presente. ¿Ya? Ya. El shock oxidativo, bueno, es un mecanismo que ya conocemos bastante y que obviamente va a estar asociado a que las sustancias que puedan generar ciertos efectos teratogénicos, al aumentar el shock oxidativo, va a empezar a aumentar la oxidación de moléculas importantes, ¿cierto? Partiendo por el ADN, ¿cierto? La peroxidación lipídica y también las proteínas, que todo eso va a llevar a que la función se vaya perdiendo. Y los disruptores vasculares, que sería el último mecanismo adicional, que está muy asociado a lo que vimos acá, con la talidomida, ¿cierto? Porque lo que están haciendo es simplemente evitar que se genere, ¿cierto?, suficiente irrigación sanguínea a cierta zona y por lo tanto esa zona no se va a desarrollar. ¿Ya? Así que mecanismo para poder generar teratogenia hay harto. Les recomiendo que por favor, sí, ¿saben qué? Les doy una tarea. Porque como son químicos farmacéuticos o futuros químicos farmacéuticos tienen que manejar esto. Quiero que me busquen, aunque sea un ejemplo que no se repita, de lo que ya hemos conversado, un ejemplo para que esté asociado con cada uno de esos mecanismos. ¿Ok? O sea, el que esté interesado, en la casa de la suficiente, así que no hay problema. No es necesario sacarle foto. La subida al sistema no sé. ¿Ya? Así que háganlo, muchachos, les va a servir. ¿Ok? Además que ya estuve conversando y sé que se les viene, así, no complejo, sino que se les viene intenso la carrera cuando tenga que ver toda la parte farmacológica. ¿Ya? Así que vamos preparándonos de antes. ¿Qué es último? Ejemplo de medicamentos. O alguna sustancia que pueda generar teratogénesis con ese mecanismo. ¿Ya? No necesariamente un medicamento. ¿Ya? ¿Qué
Qué bueno que lo preguntó, para que no se queden, ¿cierto?, encerrados en una parte. Cuénteme. Disculpe, en su esquema, ahí dice que los estrógenos aumentan o estrógenos y apuntan a la organización. No, aumenta. La aromatasa lo que hace, y quizá con esto se entiende. La aromatasa lo que hace es estimular el paso de testosterona a estrógeno. Y el estrógeno es que va a empezar, ¿cierto?, a acumularse. Y de hecho uno pensaría, oye, pero qué bueno, aumenta el estrógeno, más feedback negativo, sí, pero el disruptor está actuando acá. Está cortando. ¿Ya? Bien. De hecho, tengan presente, ¿por qué al sujeto que se inyecta esteroides se le pone la voz de pito? Le inyecto testosterona o derivado de la testosterona, más estrógeno genero, el estrógeno compite con la testosterona en la cuerda vocal. Por eso se empieza a poner la voz más aguda. ¿Ya? Entre otras cosas, ¿cierto? Se achican otras cosas. ¿Estamos? Ya, sigamos. Ya, ¿cómo clasificamos a las hormonas? O sea, perdón, a las drogas. A mí me gusta hablar de hormonas, pero no está en este ramo. ¿Cómo clasificamos las drogas? ¿Cierto? Según la FDA, y acá estamos hablando, ¿cierto?, en los jefazos que tenemos que estar siempre revisando. ¿Todos firmaron, chicos? Páselo para allá, si están amables, por favor. La compañera justo al fondo ya. Entonces lo que se hace es clasificarlo en base a un sistema de letras, ¿ya? Y características importantes. Yo siempre le digo algo a mi estudiante. Ante la duda, omita. Eso es lo que me decían a mí cuando di la PA, que era la prueba de actividad académica, harto años, ¿ya? Si usted duda, mejor omita, porque te descontaban las manos en ese tiempo. No sé cómo ahora. Para entrar a la universidad no te descuentan los manos. A nosotros nos descontaban las manos. Por eso decían, ante la duda, omita. Entonces, si en algún momento ve un medicamento, por ejemplo, mira, vamos por parte, cuando le diga, ojo, se dan cuenta por qué lo estoy mencionando. Mira, si yo hablo de un medicamento clasificado como A, dice que hay varios estudios, incontables o hartos, en realidad, ¿cierto?, con alto respaldo científico, que indican que no hay riesgo fetal. ¿Ok? Pregunta, ¿qué fue lo que dijo Trump esta semana? ¿Qué es lo que dijo? ¿Que el paracetamol causa? ¿Cuándo se describió el autismo? En la década de los 50. ¿Cuándo se empezó a utilizar el paracetamol? Harto años después. Para que se den cuenta que el conocimiento te permite entender al tiro cuando alguien está hablando pura tonteras. ¿Ya? A mí, muchos colegas no les gusta cuando yo me quedo callado y digo, ya, ok, y me voy. No, porque es una conversación estéril, está hablando pura tontera. ¿Por qué está gastando mi tiempo? ¿Ya? Así que, bueno, no a toda la gente le gusta, pero bueno. Ojo, por lo tanto, si te dicen, oye, es que el paracetamol genera cierto autismo, dice, a ver, ¿dónde están los estudios? Lo primero, muéstrame los papers. Tiene que haber una publicación, al menos un review del Nature, que diga, cierto, que efectivamente está ocurriendo. Y tienen que buscarlo, ¿ya? Se lo digo, si usted está acostumbrado a buscar información, ¿ya le enseñaba a buscar papers? Ya. Sí, eso es bueno que usted vea noticias. Ve la noticia de la semana y dice, a ver, ¿qué tanto habla el caballero este? ¿Cierto? Nada, está tomando puro cierto solar y no está leyendo papers, ¿ya? La clasificación B. Ojo, mire, no hay evidencia de riesgo en humanos. Eso quiere decir que en teoría no debería generar problemas mayores en humanos, pero no estamos haciendo tanta relevancia con respecto al embarazo. Clasificación C. No se puede excluir eventual riesgo. Ya, en este punto, ¿usted tomaría algún medicamento que esté clasificado como C? ¿Estando embarazada? No. ¿Cierto? Porque no lo puede excluir. D. Mira, beneficios potenciales pueden superar los riesgos evidenciados. O sea, yo sé que hace mal, pero produce mucho más beneficio. ¿Ya? ¿Ahí usted también correría el riesgo de tomar el medicamento? Yo me acuerdo que tenía un profesor viejito que era complicado, el de farmacología al lado de cosas. Y él decía, esto es como el que te diga a la mujer, no, mi marido me pega, pero siempre trae comida a la casa. ¿Se entiende, no? Entonces, ojo, mucho ojo con eso. Y mira, más viejo que yo, eran otros tiempos, peores cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente, acá hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, los que son, ¿cierto?, clasificados como X, y ya te indican que hay una contraindicación absoluta. O sea, por favor, ni se le ocurra darle a una, ¿cierto?, mujer embarazada este medicamento. ¿Ya? Entonces, acá, como me gusta que usted se meta en el asunto, segunda tarea del día. Búsqueme un ejemplo de cada fármaco que haya sido clasificado en cada uno de los niveles. Ojalá fármacos que sean comunes en el día a día o que se utilicen mucho. ¿Ok? No fármacos, ¿cierto?, que recién salió la semana pasada y que están en experimentación, no. Uno que se utiliza harto. Ahora, yo no te digo cuál es la clasificación, pero sí te puedo decir que algunos fármacos van a actuar, ¿cierto?, generando distintos tipos de efectos.
¿Ya? No te lo estoy clasificando acá, esa es pega tuya. ¿Ya? Haz la tarea. Pero por ejemplo podemos hablar de la talidomida, que lo estuvimos conversando, ¿cierto? La tocomelia, que era ¿cierto? El acortamiento de extremidades. Por ejemplo tenemos tetraciclinas, ¿cierto? Decoloramiento de dientes y defectos en los huesos, que yo se lo comenté hace un rato. La warfarina también, ¿cierto? El alcohol, ahí tenemos, ¿cierto? Bajo IQ, ¿cierto? Retardo en el crecimiento, ¿cierto? Ahí, creo que se nos veo acá, bien, lo que dice acá. El síndrome, ¿cierto? Alcohólico fetal. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿les suena esa enzima? ¿Cierto? O ECA, que se explica. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace esa enzima? Y ojo, la ECA y su subtipo 2 era la proteína de la que se unía al COVID. Por si acaso. ¿Ya? Se une porque el virus todavía cierto existe. Dígame, Tina. ¿A qué se refiere con carcinoma? ¿En qué medicamento? No, ya. Es que se puede asociar al desarrollo también de carcinoma en ese tipo. ¿Pero qué es carcinoma? ¿No te acuerdas de la clase de cáncer? Era la clasificación que le dábamos cuando es maligno, se le daba la palabra carcinoma. ¿Te acuerdas? Sí, ahora sí. ¿Cierto? Comparado con el benigno que terminaba en oma. Sí, la recuerdo. ¿Ya? Y tomando en cuenta las excepciones a la regla por si acaso. No se olviden de eso que lo conversamos. Entonces, cuando yo utilizo estos inhibidores, de hecho usted se podría preguntar, profe, ¿por qué voy a utilizar un inhibidor de la ECA? Anoten, los inhibidores de la ECA son utilizados para tratar la hipertensión arterial. Porque si yo aplico, es para la que estudia farmacología, esto es la papilla. Porque si yo le doy a un paciente, ¿cierto? Un inhibidor de la ECA, voy a impedir que se genere la estimulación de la secreción o la producción de angiotensina 2 y la secreción de aldosterona. Por lo tanto, el paciente va a reabsorber menos sodio por vía renal, va a empezar a perder más agua y por lo tanto, con ese aumento de la diuresis, va a bajar la presión arterial. Dígame. Hipertensión arterial. ¿Ya? Súper importante. Y se utiliza mucho por si acaso. ¿Ya? Se utiliza mucho. Entonces, tomando en cuenta eso, nos damos cuenta que puede generar crecimiento de órganos, ¿cierto? Retardo en el crecimiento e inclusive en algunos casos pérdida fetal. ¿Ok? O sea, finalmente tenemos una pérdida, ¿cierto?, del embarazo y se termina. Hay hartos, si se dan cuenta, medicamentos que son interesantes o drogas que pueden ejercer su efecto. Mira, uno muy interesante, mira, progestágenos. ¿Usted dirá, profe, progestágenos? Sí, yo le puedo dar progestágenos a una mujer, pero si la dosis es muy alta puede generar problemas. ¿Cuándo usamos progestágenos? Cuando estamos sospechando que podríamos tener un aborto espontáneo en el primer trimestre. Entonces lo que hacemos, le damos progestágenos controladamente para afianzar ¿cierto? El endometrio y que no se empiece a desprender. Pero si la exposición es muy alta, ¿cierto? Y todo es controlado, y es un tipo de progestágeno que no se debería ser utilizado, ¿cierto? Puede llevar a que se genere virilización del feto, pese a que sea femenino, según su género. ¿Ya? Si ustedes se preguntan, profe, ¿pero la progesterona es una hormona femenina? Sí, pero recuerden que las hormonas sexuales se pueden intercambiar simplemente por una acción enzimática. Y jóvenes, ustedes producen progesterona, pero después la transforman en testosterona. ¿Ok? Así que tenganlo presente. Ya, dígame, estimado. Sé que es virilización en un feto femenino, pero si el feto fuese hombre, ¿tendría como el mismo problema? Sí, mira, de hecho es una buena pregunta. Cuando yo tengo un cuadro masculinizante, el feto femenino claramente se nota al tiro la diferencia y hay que, bueno, ojo, iba a decir algo que depende mucho del país. Si el país es un poco más liberal, le va a decir a los padres que esperen a que se desarrolle para ver si es que es necesaria cirugía, ¿cierto?, reconstructiva, ¿cierto?, estéticamente hablando, por si el desarrollo fuese más tirado hacia una línea masculina o femenina. En otros países que son mucho más conservadores, aunque digan eso libertarios, pero no, son muy conservadores, dicen a los papás, no, al tiro cirugía. Entonces lo revientan al tiro. ¿Ok? Entonces va a depender. Y también va a depender si los padres quieren o no quieren. Entonces son hartos factores. Pero sí. Permiso. Wow, está difícil la revisión. Sí.
Ya, debemos conversar al terminar la clase de estimulación. Estamos conversando contigo entonces, si yo tuviese una estimulación que aumente los signos virilizantes, pero ahora el feto fuese masculino, también voy a ver características masculinas aumentadas y también voy a probablemente requerir cirugía para poder, ¿cierto?, revertirlo, porque usted, de hecho alguien podría pensar, oh, genial, no, porque si yo aumento muchas características sexuales en un embrión masculino, después no va a ser funcional. Eso es lo que tenía que ver cuando mencionó el síndrome de Kafka. Cuando mencionó el síndrome de Kafka. No entiendo nada, cuando mencioné qué cosa. El síndrome de Kafka. No. No, eso estaría asociado más que todo con una deficiencia de alguna enzima, pero es por otro tipo de hormona, porque de hecho es un problema congénito, que me falta una enzima para poder producir cortisol y aldosterona, por lo tanto genero muchos andrógenos débiles en la corteza suprarrenal, pero es un problema congénito. Acá estamos hablando de drogas, o sea, un agente externo, o los efectos, una condición secundaria que genera teratogenia. Igual, o sea, no recuerdo, había mencionado que también había que operar Sí, efectivamente. Sí, es que también, insisto, va a depender también cuál sea la legislación que en el momento esté en el país que esté ocurriendo. ¿Ya? Ya, qué bueno que pregunten, ¿no? Me gusta mucho eso. Ya, muchachos, vamos, mira, literalmente llegaron al cierre de esta parte, tenemos que seguir con la otra clase. Ya, entonces acá nos está indicando que tenemos dos preguntas, ¿ya? Los compañeros, no me voy a pedir que respondan porque recién llegaron. Vamos a conversarlo, como decía mi mamá, vamos a comer pavito. Así que ya, chicos, ¿quién me ayuda con la primera pregunta, estimado? ¿Cuál es su apellido? Se me olvida siempre su apellido. Salazar. Durante una etapa del desarrollo embrionario se observa la aparición de esbozos de órganos y tejidos con cambios en la forma y organización de la estructura, no le pusieron como esto, sin que exista un aumento significativo en el tamaño del embrión. Okay, se entiende, ¿cierto? El tamaño del embrión se mantuvo relativamente normal, pero algunos órganos se estaban formando, ¿cierto? Con ciertas variaciones, por así decirlo. ¿A qué proceso corresponde esta descripción? Diferenciación, morfogénesis, crecimiento, maduración. Vuelvo a repetir, durante una etapa del desarrollo embrionario se observa la aparición de esbozos de órganos y tejidos con cambios en la forma y organización de la estructura sin que exista un aumento significativo del tamaño del embrión. Por lo tanto, no estamos en la fase D. Eso no está, ¿cierto? Si usted no se recuerda, ¿dónde veíamos eso? Acá. Chupaya. Lo dije mucho. ¿Dónde estaríamos? Por ejemplo, podríamos estar hablando en el periodo donde todavía estamos generando, ¿cierto?, la diferenciación. Por lo tanto, ¿qué es lo que sería? ¿Cierto? La morfogénesis. Ok. Ya. Dime. ¿Por qué no puede ser crecimiento? Lo que pasa es que maduración no era el distractor que se está utilizando en la pregunta. ¿Ya? Ya. Estoy que me dio eso porque mi hijo cuando encontraba los huevitos de Pascua se venía a cantar una canción de alegría. Ahora me acordé. Estaba chiquitito. Segunda pregunta, ya. Estimado, vamos por la segunda pregunta, por favor. Usted, estimado, sí, el que está sonriendo. Sí. ¿Cuál es su apellido? Muñoz, vamos. La exposición prenatal. Te lo leo yo si quieres, no hay problema, tranquilo. Analiza la respuesta. La exposición prenatal al alcohol puede ocasionar alteraciones neurológicas y faciales características del síndrome alcohólico fetal. Ya lo conversamos, lo analizamos con detalle, hasta lo dibujamos. ¿Cuál es su principal mecanismo de acción? Ya, estimado. Ahora, si alguien quiere echarle una manita al compañero, lo puede hacer. ¿No? ¿Cuál es su principal mecanismo de acción? Pues, ¿cuál de estos sería el representante del mecanismo de acción? Sí, ¿tú quieres dar la respuesta del problema, viejo? ¿Quieres dar la respuesta? ¿Ya cuál? Nada, ¿estás seguro? Pues si se equivoca, le voy a dejar puntar todo. No, tranquilo, vamos a ver. ¿Por qué no la D? A ver, incremento del aporte de oxígeno a los tejidos en el desarrollo. Claramente sabemos que eso no está ocurriendo. Activación de la maduración fisiológica del tejido hepático fetal. No, aunque podría ser para alguien que no tenga mucho conocimiento decir, oh, no, claro, el alcohol está obligando al hígado a que empiece a funcionar. No, mal. Estimulación de la proliferación normal de neuronas, no, sabemos que va a estar generando el efecto contrario. Por eso tengo cierto ojo para los que llegaron tarde. Por eso es que tengo microcefalia. ¿Ya?
¿Y alteración de la señalización por calcio intracelular? Claro que sí, porque ese fue el mecanismo de acción que explicamos, que llevaba a que las células en la corteza cerebral y cerebrosa comenzaran a morir por apoptosis. ¿La alcanzaste a agarrar justo a tiempo? ¿No? ¿Sí? Ya. O sea, simplemente fue que habló más rápido. Perfecto. Ya muchachos, no se olviden de las tareas que les pedí, por favor, búsquenlas, háganlas. Una persona que va a ser químico farmacéutico tiene que manejar todas esas cosas y tiene que tener esa hambre de tener conocimiento de fármacos. ¿Ya? Vamos con la siguiente materia. ¿Perdón?